La cosa más espeluznante e inexplicable que he experimentado es algo que probablemente habría descartado como una tontería, un sueño o una brecha de memoria, si hubiera estado solo cuando sucedió. Pero no lo estaba. En ese momento tenía una esposa, a quien me referiré como E, en aras de la brevedad y el anonimato. Esto fue hace unos 2 años, a principios de 2018. Una mañana fuimos a cepillarnos los dientes al baño y descubrimos que el lavabo estaba cubierto de manchas de sangre seca. Al principio era extraño, pero luego se volvió espeluznante, porque la noche antes de irnos a la cama estaba todo limpio. ¿Y cómo habían llegado esas manchas? Ninguno de nosotros tenía cortes o muescas visibles en absoluto. No me había afeitado en días, tampoco era por cepillarse los dientes, porque no estaba mezclado con nada. Y de nuevo, ambos habíamos visto que el fregadero estaba limpio cuando nos fuimos a la cama. Una semana antes, me había dicho que había visto salir sangre del fondo del fregadero, y yo no le había creído del todo. Estaba tratando de desacreditar lo que estaba viendo ahora, pero no pude. Algunos probablemente están pensando, bueno, uno de ustedes debe haberse levantado por la noche y golpearse la nariz o algo así. Eso tampoco es una posible explicación. En primer lugar, había un baño con inodoro y lavabo justo afuera de la puerta del dormitorio, y este baño donde se vio la sangre había bañera, lavabo y lavadora, pero no inodoro. Estaba más abajo en el pasillo. No hay razón para que nadie vaya ahí por la noche. Si alguien hubiera tenido una hemorragia nasal o un corte, habría sangre en el suelo y posiblemente en la cama, pero no había ninguna mancha. Solo el fregadero tenía salpicaduras de sangre, y el punto de sangrar sobre un fregadero es que lo lavas después, ¿verdad? Pero esta sangre se había dejado secar. Además, ninguno de nosotros tenía rasguños o moretones o puntos de herida. De cualquier manera, cada vez que uno de nosotros se levantaba por la noche, el otro se despertaba. Nuestra cama era pequeña, chirriante, y se podía sentir cada movimiento. Además, no había insonorización real, y ese inodoro tenía la descarga más fuerte y contundente que he experimentado. Ninguno de nosotros había levantado esa noche, excepto la única vez que fue al baño rápido y regresó. Supongamos que, si uno de nosotros se hubiera levantado, se lesionara, hubiera corrido al baño y regresado a la cama, ambos lo hubiéramos recordado. Aún así, había sangre salpicada por el fregadero, en un baño que había estado cerrado toda la noche mientras dormíamos. Solía tener una foto de él en mi viejo teléfono, que desafortunadamente es solo un pisapapeles en estos días. ¿Alguien tiene una experiencia similar? ¿Alguna teoría sobre lo que podría ser? Yo lo llamo Blanco. Ha sido visto por 2 personas y yo. Es de color blanco pálido y brillante, como un reflector de bicicleta. Tiene ojos amarillos y brillantes, forma humanoide. Al principio era del tamaño de un niño de 4 o 5 años, pero en unos pocos meses ahora tiene al menos 3 metros de altura. Vive en el bosque. Lo siento si no puedo describirlo mejor ahora. Tengo algo de prisa. Puedo agregar más detalles si es necesario. Si estás interesado, lo añadiré. Nunca aparece cuando una cámara está presente, pero aquí hay algunas historias al respecto. La primera vez que lo vi estaba escondido detrás de una pieza del tractor que estaba desprendida. Lo miré y vi una pequeña cara blanca con ojos amarillos brillantes, mirándome con la boca abierta, como si tuviera un respirador bucal. Grité y mi primo también lo vio. Mi primo y yo recorríamos esos bosques buscándolo. Es peligroso, pero también es pacífico allí. La razón por la que es un poco espeluznante es que nunca he visto insectos además de luciérnagas o pájaros. Una vez encontramos a un hombre del ejército colgado de la rama de un árbol por un solo hilo de araña. Se sentía extremadamente amenazante.
La forma en que normalmente lo veo es a unos 30 metros en el bosque, como una silueta blanca. El segundo encuentro cercano es este. El primo A, igual que la última vez, hacíamos una fogata. No lo sabía porque estaba agarrando la leña, pero él fue al baño dentro de la casa. Mientras recogía la leña, creí verlo agachado en la oscuridad, cerca de la luz del fuego, junto a una pila de leña. Tenía forma de hombre gris. Esta podría ser una entidad diferente. Dije, ven y ayúdame a conseguir madera. Y luego escapó, mientras todavía estaba agachado. Su velocidad era como un sprint, tal vez más rápido. Más tarde esa noche, vimos una forma blanca, de pie, en el bosque mirándonos. La historia más aterradora y la última digna de mención es esta. Una vez más tuvimos una fogata. En este punto, detectarlo se había convertido en un juego entre el primo A y el primo B. ¿Y yo? Teníamos una linterna, una antorcha, y nos paramos en el borde del bosque oscuro buscándolo. Alguien señaló una enorme forma blanca, de al menos 2 metros de alto y 1,80 de ancho. Creo que estaba encorvado, por eso tenía esa apariencia. Apunté mi luz hacia ella y rápidamente volteó hacia nosotros. Corrimos de regreso al fuego. En ese momento fuimos unos cobardes, lo sé. Otras cosas de las que suceden es que escuchamos pasos a veces, así como ocasionalmente tenemos la sensación de estar siendo observados, quizás por esa entidad. En resumen, será un post algo largo, recordando tantos detalles como sea posible sobre lo que experimenté en un barco que estaba embrujado, en el que permanecí durante unos 6 meses con actividad que se hizo más frecuente a medida que pasaba el tiempo. Esto sucedió hace 15 años, cuando tenía 19. En ese momento trabajaba en buques de carga y este era mi tercer viaje al mar. El barco tenía alrededor de 30 años cuando estaba a bordo, lo que no suena viejo, pero es bastante viejo para un barco. El barco había sido reacondicionado varias veces cuando estuve a bordo. No diré el nombre de la nave, ya que nombraré a las personas por posición, por lo que potencialmente se podría identificar a las personas. Para cualquiera que trabaje en algo similar, sabrá lo que es ser el chico joven y relativamente nuevo en un equipo de hombres que han vivido y trabajado juntos durante meses o años. En esencia, te sientes como un extraño y tienes que demostrar tu valía, y también puedes esperar que te gasten un montón de bromas pesadas. Así que te puedes imaginar que cuando me uní a este barco, todos los chicos estaban hablando de un fantasma a bordo. Dije que sí y como sea. Me preguntaron si creía en los fantasmas y dije que no, lo cual en realidad era una mentira, ya que había experimentado cosas antes y ya las había publicado anteriormente. De todos modos, solo dijeron algo como «creerás pronto», y me reí. Creo que llevaba una semana a bordo cuando escuché por primera vez un fuerte golpe en la puerta del camarote. Tenía mi propio camarote, pero era uno pequeño, en medio del alojamiento, sin ojo de buey o mirilla al exterior. Abrí la puerta y no había nadie ahí. Definitivamente pensé que me estaban jugando una broma. Esto comenzó a suceder regularmente y lo hacía en todo tipo de momentos, a menudo despertándome mientras dormía con 3 golpes fuertes. Cada vez que intentaba abrir la puerta lo más rápido posible para atrapar a la persona, nunca había nadie, ni le escuché correr ni nada. Como mi camarote estaba aproximadamente en el medio de un pasillo, diría que tenía alrededor de 20 metros de largo, por lo que tendrías que correr 10 metros para doblar una esquina. Algunas veces sentí que había abierto la puerta lo suficientemente rápido como para haberlos visto. Esto me hizo pensar que tal vez era alguien en un camarote vecino. Pregunté quién estaba en los camarotes de al lado mío. Había un anciano en un camarote que tenía unos 60 años y nunca lo había visto moverse lo suficientemente rápido para hacer esa broma. Los otros estaban vacíos.
Esto es bastante común en los barcos más antiguos, ya que solían construirse para albergar más tripulación, pero los barcos navegan con cada vez menos tripulación en estos días. Los golpes continuaron hasta que un día estaba en mi armario colgando mi camisa, literalmente al lado de la puerta del camarote, cuando tocaron. La abrí tan rápido que debería haber estado cara a cara con el que sea que lo hacía, pero el pasillo estaba vacío. Fue entonces cuando me di cuenta que eso era algo más. Después de eso, empecé a prestar más atención a lo que decían los tripulantes y también empecé a prestar más atención a la sensación opresiva a bordo. Había estado en otro barco anteriormente y navegué en 4 barcos más después de este acontecimiento y ninguno tenía una atmósfera como esa. Las cosas empeoraron después de eso. Uno de mis trabajos por la noche era hacer rondas por el barco para verificar que la carga esté asegurada y no haya problemas. Llevaba una radio conmigo para que pueda comunicarme por si necesitaba algo. La radio a veces sonaba a estática a todo volumen sin ninguna razón, y si llamaba por radio al oficial en el puente para preguntarles si decían algo, contestaban con voz clara y me respondían que no. No había estática en su línea de radio. Esto sucedió con varias radios. Un día en mis rondas estaba en la lavandería a las 2 de la mañana haciendo chequeos y sonó una alarma. Me di la vuelta para ver que la puerta hermética se cerraba detrás de mí. Llamé por radio al puente y pregunté si la habían cerrado, lo cual sería inusual, ya que solo se cierra en pruebas y emergencias. El segundo oficial dijo que no, y en su consola se mostraba abierta. La puerta se cerró por completo y el segundo oficial me dijo por radio que intentara abrirla manualmente, ya que no puede hacerse desde la sala de control, porque decía que se encontraba abierta. Utilicé la palanca para anular y abrir la puerta. Se lo comunico por radio al oficial, me contesta que hará que lo revisen los ingenieros. Continúo con mis rondas y cuando me acerco a la puerta de al lado, suena la alarma y comienza a cerrarse. Llamo por radio al compañero y me dice que no está haciendo nada y que tendré que volver a abrirla. Esta vez la abro y en cuanto está completamente abierta, empieza a cerrarse de nuevo. Miro a mi alrededor y la otra puerta también se estaba cerrando. En este punto estaba quedando encerrado en la lavandería. Tengo una sensación de fatalidad inminente. Es entonces cuando las luces comienzan a parpadear y la estática suena en la radio. Salté a través de las puertas que se cerraban. Esto es muy mala idea porque te pueden aplastar. Y salí corriendo lo más rápido que pude. Ahora, teóricamente, eso podría ser una coincidencia de sistemas defectuosos o alguien que está jugando una muy mala broma. Las puertas se pueden controlar desde el puente, pero no es algo que alguien haría como una broma, ya que pueden matarte. También cuando la puerta empezó a cerrarse, nadie habría sabido que yo estaba allí. Solo estábamos el oficial y yo, y también un ingeniero. Estábamos despiertos en ese momento y no había cámaras. Al día siguiente hicieron una prueba completa de la puerta hermética y no encontraron fallas. Debo mencionar que cada una de las puertas herméticas está controlada por un sistema independiente, por lo que si una falla, no todas lo harán, lo que significa que 2 puertas experimentaron fallas a la vez. Sería poco probable, por decirlo menos. Después de eso, nunca más volví a lavar la ropa estando solo. Una noche hice mis rondas nocturnas como de costumbre y volví al puente cuando terminé. Al regresar, el segundo oficial estaba blanco como una sábana y temblando. Sostenía una taza de té que chapoteaba por lo mucho que le temblaba la mano. Le pregunté si estaba bien y apenas podía hablar. Finalmente logró decirme que hace unos 2 minutos estaba sentado frente a la pantalla del radar cuando me escuchó regresar al puente. Me preguntó si todo estaba bien y que yo no respondí. Me miró por encima del hombro, pero en lugar de mí era un tipo viejo, pálido y con ojos muy abiertos, mirándolo desde un brazo de distancia.
No es broma, se cayó de su silla y el anciano desapareció frente a sus ojos. Dijo que lo peor era la expresión de malicia en el rostro del viejo. El segundo oficial estaba llorando cuando me dijo esto, y era un tipo bastante duro. La peor experiencia fue en mi camarote. Había estado a bordo tal vez 3 meses en este punto, y había aceptado que estaba atrapado en este barco inestable. Supongo que parte del miedo había desaparecido a medida que te acostumbras a estar nervioso. Ignoré que a mi puerta siempre golpean, incluso creo dejó de suceder, no lo recuerdo. De todos modos, me meto a la cama una noche, leo un poco y apago la luz. Tan pronto como quedé en oscuras, creo que veo una figura parada sobre la cama, pero estaba prácticamente a oscuras, por lo que no pude distinguir ningún detalle. Y después de asustarme, me reprocho a mí mismo por ser tonto y asumo que son solo mis ojos los que se adaptan a la oscuridad. Entonces, la figura se sienta en la cama, aplastando mis piernas y girando su cabeza hacia mí. Ya sé que piensas que podría ser parálisis del sueño, pero he experimentado parálisis del sueño y puedo decirte que no fue eso en absoluto. Podía mover los brazos y la parte superior del cuerpo sin problemas y podía mover los pies, pero la parte inferior de mis piernas estaban atrapadas por el peso de algo. Estaba tirando frenéticamente del edredón para tratar de quitarme a esa cosa y sacar las piernas, pero era imposible. Traté de alcanzar el interruptor de la luz, pero estaba unos centímetros fuera de mi alcance. Comencé a tirar golpes de lleno en el espacio donde debería estar sentado, pero mis manos no golpeaban nada. Empecé a gritar: «¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda!». Disculpen el lenguaje. Lo dije una y otra vez, y finalmente la figura se puso de pie y pude mover las piernas. Encendí la luz y no había nada ahí. No podía dormir sin grandes cantidades de alcohol y una luz nocturna después de eso. Muchas otras cosas sucedieron posteriormente, pero esta publicación ya es bastante larga, así que pasaré a la última gran cosa con múltiples testigos. Cuando había estado en ese barco durante unos 5 meses, la guardia nocturna y yo estábamos en el bar de la tripulación después de que terminara nuestra ronda, probablemente a las 4 de la mañana. Estaba a punto de comenzar mi rutina de emborracharme tanto que me desmayara, y no me importaba si un fantasma se sentaba sobre mí o lo que fuera. Estábamos hablando de algunas de las cosas raras que habíamos visto a bordo. Éramos el segundo oficial, el segundo ingeniero, un ayudante de los ingenieros y yo. Mientras hablábamos, uno de los chicos miró al otro al lado de la barra y dice: «¿Qué coño?». Su boca estaba abierta en O. Todos miramos hacia donde él estaba mirando y una aspiradora estaba levitando a unos centímetros del suelo. Junto a ese objeto, una estúpida cara sonriente mirándonos. El segundo oficial dice: «Vete a la mierda», de una manera incrédula, y la aspiradora es arrojada unos metros hacia la izquierda en lugar de simplemente dejarse caer. Otra historia que podría contarles no es realmente paranormal, pero es un poco extraño. Una noche durante una tormenta me llaman del puente. Uno de los marineros ha desaparecido durante sus rondas. Lo busqué y lo encontré en la bodega de carga con cajas colapsadas encima de él. Gritaba pidiendo ayuda. Solo podía ver su mano. Llamo por radio para pedir refuerzos y empiezo a mover lo que puedo con él. Cuando lo sacamos, apenas estaba arañado. Debería haber estado aplastado bajo ese peso, pero de alguna manera se había salvado. Debo mencionar que la carga casi nunca se cae así. Tal vez 2 o 3 veces en 6 meses, y una de esas veces fue la de este hombre. Recuerdo que pensé que era el tipo más afortunado y el más desafortunado a la vez. Esta historia sucedió un par de semanas antes que bajara del barco. Sabía que me iba en este punto, así que mi estado de ánimo había mejorado mucho.
Estaba trabajando en la tienda de electrodomésticos, que está muy iluminada, y me encontraba de espaldas a la puerta. Escuché a alguien entrar y vi la sombra de una persona en el mamparo mientras caminaba por los estantes detrás de mí. Dije hola y no hubo respuesta. Me di la vuelta y no había nadie. Creo que en virtud de los hechos combinados de que era una habitación bien iluminada y ya había perfeccionado mi mecanismo de afrontamiento, de lidiar con el miedo al provocarme daño hepático alcoholizándome todas las noches, por lo que este encuentro simplemente no me molestó demasiado. Según recuerdo, me di la vuelta y salí de ahí. Otro incidente de este estilo fue el chef. Él era el tipo de persona que probablemente te imaginarías siendo un cocinero en un barco, con sobrepeso, un poco grasiento y también algo bromista, con un oscuro sentido del humor. Se burlaba implacablemente de cualquiera que afirmaba haber visto al fantasma. Eso fue hasta que un día abrió la nevera de acero inoxidable y en el espejo, reflejado en la parte de atrás, vio la cara de un anciano inclinado sobre su hombro. Creo que usó la palabra pervertido. Me incliné a creerle, ya que su comportamiento cambió totalmente. Él no estuvo muy alegre durante el resto del tiempo que navegamos juntos. Seguimos con otra anécdota. Un marinero de mediana edad estaba haciendo las rondas una noche, comprobando que todo estuviera bien. Vio una figura en la popa, en la parte trasera del barco, inclinada sobre las barandillas mirando hacia el mar. Gritó pensando que era un tripulante que no podía dormir y la figura se dio la vuelta. El marinero apuntó con su linterna a la figura, pero la luz no la iluminaba, como si la figura estuviera hecha de oscuridad. Esa especie de sombra caminaba detrás de un cabrestante en cubierta y el marinero la siguió. No había nadie ahí y en ningún lugar podría haber ido una persona sin ser vista. Una vez, el sobrecargo, que es el oficial de finanzas y tiendas, generalmente bastante respetado y sensato, bajó a lavar su ropa y vio una figura de espaldas. Al pasar por la puerta, la figura se giró para mirarlo, y era un hombre mayor que nunca antes había visto, aparentemente con una expresión siniestra. La figura se movió hacia él y el oficial salió corriendo de allí. Me temo que no recuerdo exactamente cómo describió la apariencia de la figura, pero basta con decir que era evidente que no era una persona viva. Una noche, mientras un marinero hacía rondas nocturnas, bajó unas escaleras hasta la bodega de carga y terminó cayendo por ellas. Por suerte llevaba un casco. Se golpeó la cabeza con el mamparo de abajo. Le dieron una buena paliza y se fracturó algunas costillas. Si no recuerdo mal, lo aterrador fue que más tarde dijo que sintió que lo habían empujado. Esos son todos los que recuerdo en detalle. Escuché de algunos tripulantes que el capitán había visto al fantasma en numerosas ocasiones, pero nunca se lo pregunté yo mismo. Los capitanes tienden a ser tipos severos que irradian un aura que dice: no me molestes a menos que sea importante. Y no quería parecer estúpido con estas preguntas surgidas de un rumor por parte de la tripulación. También escuché que había una cabina que mantenían cerrada y nunca usaban porque la actividad era mayor ahí. Eso lo escuché cuando me uní a la tripulación del barco y pensé que me estaban tomando el pelo. Una vez que experimenté las cosas por mí mismo, nunca me sentí inclinado a preguntar más sobre esa cabina en la que yo estaba. Así que todavía no estoy seguro si en realidad la actividad era muy fuerte en ese espacio. Gracias por leer. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan.